Buen día, soy el doctor Rodrigo Elizondo Maña. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Why Anatomy de la Sociedad Mexicana de Anatomía, donde el día de hoy les compartiremos la experiencia y opinión del doctor Manuel Arteaga Martínez, quien es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional. Además tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor desde hace 32 años y también profesor de la Universidad Panamericana desde hace 26 años. El doctor ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y secretario patrimonial, y también actualmente es presidente de la Asociación Panamericana de Anatomía. Buenos días y antes que nada un agradecimiento por la distinción de concederme esta entrevista a la Sociedad Mexicana de Anatomía. Sí, no, muchas gracias. Es al contrario, doctor. Es para nosotros un honor siempre y un gusto además tenerlo y platicar con usted. En esta ocasión, doctor, nos interesaría mucho saber, dada su gran trayectoria dentro de la anatomía en México y en Latinoamérica, nos gustaría saber cómo fue que se acercó, doctor, a la anatomía, cómo fue su acercamiento con la anatomía. Bueno, pues mira, puedo decir que fue relativamente casual mi toque inicial con este mundo, porque pues si bien yo cuando estudié la carrera, obviamente son asignaturas que en el plan de estudios que yo llevé se llevaban anuales, tanto anatomía como embriología, eran asignaturas anuales, consideradas de las más difíciles de toda la carrera, pero durante mis estudios en sí de la licenciatura, pues poca oportunidad tuve de contactar con profesores que hicieran investigación en este campo, en fin. Y fue justo hasta cuando terminé la carrera en que necesitaba yo hacer mi tesis. En aquel entonces nos pedían obligatoria una tesis para podernos graduar. Y fue de esa manera como, buscando quién me pudiera dirigir la tesis, me acerqué a uno de mis profesores de la facultad, el doctor José de Jesús Macías Aviña, y él a su vez me derivó al Instituto Nacional de Cardiología de México, al Laboratorio de Embriología Cardiovascular. Y fue ahí donde yo conocí este fascinante mundo, y una vez que lo conocí, ya nunca me he separado de él. ¿Nos podría decir un poco más sobre lo que investigó en su tesis, doctor? Sí, mira, mi directora de tesis era la jefa de ese laboratorio, la doctora María Victoria de la Cruz, y ella me asignó el tema de estudio morfológico de las comunicaciones interventriculares, una cardiopatía congénita de las más frecuentes que hay en todo el mundo. Y pues ahí el primer paso era que tenía que aprenderme muy bien la anatomía y la embriología del corazón, y a partir de ahí pues ya hacer el estudio morfológico de toda una importante colección de corazones que había en ese laboratorio con esa cardiopatía, y fue así como me fui introduciendo al mundo de la morfología del corazón. Es decir, que la morfología tenía una aplicación en la clínica. ¿O cómo era esa relación, doctor? Sí, todo lo que son defectos congénitos, ahora lo entiendo mucho mejor después de tantos años. Todo lo que es en sí los defectos al nacimiento, pues su génesis es justamente una desviación del desarrollo normal, y por eso en todo lo que son alteraciones congénitas, tema digestivo, nervioso, cardiovascular, lo que sea, pues la embriología es una parte crucial. Si no sabe una embriología, no puede uno entender adecuadamente esos defectos, y en base a ese conocimiento pues se buscan los factores de riesgo o los posibles factores causales que pudieran haber desviado ese desarrollo en ese defecto, y eso es lo que se lleva a la clínica justamente. Ahora usted comenta la importancia de la morfología desde el ángulo ya de alguien que se formó en esto. Pero doctor, cuando usted era estudiante de medicina, ¿qué pensaba de la anatomía y de la embriología y de esta ciencia y de la histología, las ciencias morfológicas, doctor? ¿Cuál era su percepción como estudiante? Bueno, mi percepción como estudiante, sobre todo en cuanto a la anatomía, pues que era pilar fundamental de la medicina, ¿sí? La anatomía, desde luego, yo no concebía desde que fui estudiante de primer año de la carrera
que pudiéramos aprender medicina si no sabíamos anatomía. La embriología, pues siempre la vi muy ligada con las especialidades de obstetricia y la necesidad de conocer muy bien las etapas en que iba ocurriendo todos los cambios que conducen a la formación de nuestro cuerpo, y por eso pues siempre la vi desde mi perspectiva de estudiante primer año como de mucha importancia en el campo de la obstetricia. Con respecto a la histología, pues toda la aplicación del mundo para la histopatología, y por eso las tres que son las que conforman el área morfológica, pues yo las veía como una necesidad importantísima para cualquier estudiante de esta carrera, que sin ellas no se iba a hacer buena medicina. Dice, qué importante, doctor, lo que señala la utilidad y el impacto que puede tener el aprendizaje de una ciencia morfológica, llamémosle así también básica, ¿no? Como la anatomía en su impacto, pues directamente en la clínica, ¿no? En cómo eso puede servir para resolver problemas también, y cómo, por ejemplo, la embriología la proyectaba hacia la obstetricia y hacia el desarrollo que se tiene entonces en el cuidado y en el entendimiento de esto, cómo también ahí tiene una implicación muy importante en eso, igual que la histología, ¿no? Que digamos parte del diagnóstico patológico muchas veces está ligado, ¿no? Con el conocimiento de la histología normal para ver las desviaciones que esto tiene, ¿no, doctor? Así es, y pues esa era mi perspectiva yo de estudiante de los primeros años. Posteriormente, ya cuando he estado más adentrado en este campo, pues le vi la otra vertiente, que es la cercanía que tiene, la trascendencia que tiene, por ejemplo, para la genética. Tal vez eso no lo capté desde el primer momento, pero por supuesto que las asignaturas morfológicas, el poder identificar, por ejemplo, un defecto, saber qué lo produjo, etcétera, etcétera. Primero hay que pensarlo, hay que sospecharlo, hacer el diagnóstico morfológico y posteriormente toda la cantidad de estudios actuales que hay de biología molecular para corroborar si está mutado tal gen o tal otro, en fin, con base primero en la sospecha diagnóstica dada por la morfología. Pues fíjese que definitivamente esa situación también tiene una implicación importante. Ahora, por otro lado, doctor, ya en su andar dentro del mundo de la anatomía a partir de su tesis, cómo se fue conduciendo con eso y finalmente introducirse ya como profesor de anatomía, incluso jefe del departamento, ¿no?, de anatomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál cree usted? O sea, ¿cree que habría oportunidad de desarrollo o de crecimiento profesional para los jóvenes en un área como la anatomía? Por supuesto que sí, conocimiento no se acaba. Hay gente que cree que ya todo lo que es anatomía ya está dicho. Eso es un error muy grande, porque justamente cualquiera que nos adentramos a estudiar detalles anatómicos gruesos de los diferentes órganos, siempre hay cosas que faltan por describir o que se describieron de manera incompleta, a lo mejor hace un siglo o hace más de un siglo, y que en la actualidad ya con otra perspectiva se pueden hacer precisiones mucho mejores que la que se hacía antes. Y que digamos en el mundo de la embriología, que tanto ha cambiado con las nuevas técnicas que se pueden estudiar los embriones, tanto en la parte clínica como morfológica, así como de la histología, con toda la cantidad de técnicas nuevas de inmunohistoquímica, microscopía de todos los tipos que antes no había, y que ahora con estas nuevas herramientas es mucho más fácil hacer precisiones de cosas que a lo mejor se supusieron que existían, pero no había forma de corroborarlas. Por tanto, cualquiera en este momento que se ponga a estudiar cualquiera de las facetas de la morfología, seguro siempre hay camino grande todavía por recorrer, toda una veta que echar mano para la investigación. Dice, doctor, ahorita que lo comenta, me parece muy importante señalar y remarcar que
ese uso de nuevas tecnologías, usted lo señaló, para, por ejemplo, los estudios embriológicos, histológicos, pues han permitido y permiten a su vez pues seguir investigando y ver desde otra óptica, digamos, con las nuevas herramientas, pues la misma anatomía o embriología o histología que de algún modo pues ya se había estudiado. Pero yo creo que esa óptica permite también producir avances, ¿no? O sea, que podamos seguir contribuyendo a la ciencia morfológica, en este caso cualquiera de las tres. Todavía hay mucho que podemos contribuir, todo el que le interese aprender algo bien. Entonces todavía hay mucho en el mundo de la morfología. Oiga, doctor, usted, por ejemplo, en su laboratorio y así, pues me imagino habrá tenido estudiantes de posgrado y también de pregrado involucrados en proyectos durante todo este tiempo que ha estado como profesor, ¿no, doctor? Sí, he tenido la oportunidad de tener un buen número de estudiantes a lo largo de todos estos años. Desgraciadamente, en medicina cada vez es más difícil retenerlos a esos estudiantes porque pues generalmente la mentalidad del médico va enfocada a la atención de los pacientes, a la cirugía, y pocos verdaderamente se amarran, como me amarré yo hace 40 y tantos años, a seguir solamente en el mundo de la morfología. Hay otras carreras en donde sí, como meta principal o casi principal tienen los estudiantes, como es por ejemplo la biología, ¿no? Sí. La química, en fin, hay otras carreras donde sí hay más interés por la investigación y por las ciencias básicas. En el mundo de la medicina es difícil encontrar. Sí he tenido algunos estudiantes y brillantísimos y que han continuado su trayectoria morfológica después de haber estado conmigo, pero sí insisto, en medicina es más difícil encontrar los candidatos. Sí, pero también que los estudiantes de medicina vean y perciban una opción de desarrollo, porque finalmente, digo, aunque como usted bien lo señala, de pronto la naturaleza propia de la profesión médica los lleva a los pacientes, también es cierto que por ahí el médico siempre tiene una vocación de algún modo científica o de investigador, o por ahí oculta, digámoslo así. O sea que también en determinado momento, vamos, el médico podría también, o el estudiante de medicina, estar involucrarse. Aunque sabemos que para esto también, como usted bien dijo, hay que tomar decisiones y decisiones que, por ejemplo, implican compromiso para la ciencia, compromiso para el desarrollo de una área, representa una oportunidad también para los estudiantes. Pero luego también hay un problema muy importante con que se enfrenta la gente que está iniciándose en el campo de la investigación morfológica, sobre todo, que si tenemos esos estudiantes, bueno, mientras están con su maestría o su doctorado, pues probablemente muchos de ellos consiguen tener una beca de CONACYT o de la universidad, en fin, pero llega un momento, ellos terminan esos estudios y la lentitud, desgraciadamente, con la que se mueve curricularmente las grandes universidades, como puede ser la de ustedes o acá la UNAM, pues hace que el estudiante, y estamos hablando de alguien que tiene 25, 30 o poco más de 30 años, pues tiene que ser el sostén o parte de una familia, en fin. Y el problema que luego tenemos, y me pasó a mí cuando estuve como jefe del departamento de anatomía, pues no hay plazas que ofrecerles y entonces solamente puede uno darles pequeños contratos como profesores de asignatura, en fin, insuficientes para que ellos puedan dedicarse en cuerpo y alma. Eso es algo muy importante que hay en la actualidad. Cuando yo empecé no lo había, pero actualmente creo que sí es un hándicap importante para la gente joven. Sí, definitivamente ahí hay un reto también a otro nivel, donde sí, las autoridades de algunas de las, no sé, universidades, centros de investigación, institutos, etcétera, tendrían que ver, ¿no? Cómo esto puede favorecer al joven, Sí, y cuando se detecta a alguien que vale la pena poder tener algo que ofrecerle para que se dedique de lleno a ese campo. Otra cosa que también desde su óptica que tiene la visión como presidente de la Asociación Panamericana y expresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía, ¿cuál cree usted que pueda ser el futuro de la anatomía como ciencia o de la morfología como ciencia?
justamente desde esa perspectiva, sobre todo internacional, y con los medios actuales que hay de comunicación están tan desarrollados, pues yo creo que las colaboraciones a nivel interinstitucional e internacional son muy importantes. En la actualidad, si nosotros queremos hacer investigación sobre una cosa muy específica, pero que a lo mejor no tenemos la infraestructura para poder desarrollar esa investigación, pero a través justamente de estas colaboraciones con otras universidades o otros países, sí puede haber gente con la que uno puede entonces entablar buenos lazos de colaboración y poder continuar sin detenerse, justamente porque uno no tiene en ese momento la herramienta, pero a lo mejor el profesor que está en Chile o que está en Ecuador o que está en cualquier otro lugar sí nos puede apoyar y podemos hacer cosas en conjunto. De tal manera que yo creo que la anatomía, la embriología, la histología, ahorita en ese sentido están muy favorecidas por justamente estos medios de comunicación que nos permiten estar como si estuviéramos dentro del mismo laboratorio con tanta gente. Ya, la colaboración es un puente que nos puede permitir avanzar mejor. Así es, yo creo que sí. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su tiempo, doctor, para esta entrevista. Le agradecemos también siempre su buena disposición para lograrlo y sobre todo también, doctor, que nos deja un mensaje para los estudiantes y para los morfólogos que escuchan esta sección de la Sociedad Mexicana de Anatomía del podcast Why Anatomy. Doctor, pues esperamos saludarlo en persona, doctor, pronto y pues bueno, muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes y un mensaje final para todos esos jóvenes: cuando tengan una ilusión, sigan esa ilusión, no se paren, no hay nada que nos pueda detener. Que tengas una excelente tarde y un abrazo muy afectuoso a todos tus colaboradores. Gracias, igualmente, doctor. Ya nos compartió su experiencia el doctor Manuel Arteaga y podemos destacar que, a pesar de la poca oportunidad, pudo realizar una tesis embriológica con una implicación clínica, y eso pone de manifiesto cómo las ciencias morfológicas impactan y trascienden en la clínica en poder ayudar a resolver problemas y contribuir en el desarrollo de las ciencias clínicas. Así, por ejemplo, la anatomía en la clínica y en la cirugía, la embriología en la obstetricia, la histología en la histopatología, y también pudimos ver cómo hay grandes retos en las instituciones universitarias, centros de investigación, cómo a través de la colaboración internacional podemos siempre lograr mejores resultados. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más y los esperamos en nuestro siguiente podcast, Why Anatomy.